pero pues aquí en la oficina hay mucha gente y pasa de todo, ¿verdad? Y justo en este momento, de hecho, está pasando un camión a la par, entonces suena de todo. Pero bueno, cosas que pasan en clases virtuales. ¿Se escucha bien? Sí, mi voz, al menos. Sí, profe, Sí, sí se ok, escucha bien. ok, perfecto. Entonces, voy a abrir la clase pasada porque me faltaron un par de diapositivas de ver ahí y ya vamos a comenzar. ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, voy a adelantarme entonces. Y habíamos quedado, creo que por acá, ¿verdad? Más o menos. Entonces, bueno, como estábamos mencionando en la clase pasada, chicos, se fue el internet ahí, ¿verdad? Un toquecito. ¿Escuchan? Sí, profe, dejó de ver y escuchar. Sí, lo noté porque ya me salía que estaba conectando, pero bueno, entonces vamos a continuar a ver. Entonces, les decía que eh, la clase pasada vimos un poco sobre anatomía macroscópica y microscópica de las diferentes secciones del tracto gastrointestinal. Si tienen dudas, igual durante esta clase me las pueden hacer, pero en forma de repaso vamos a nada más mencionar las funciones básicas del tracto gastrointestinal en general, de todo el tracto. Entre estas habíamos mencionado que estaban las secreciones endocrinas y exocrinas. Ustedes ven mi puntero en la pantalla. Sí, Sí, ok, excelente. También teníamos la función de la motilidad, que pues hoy tenemos esa clase de motilidad y vamos a ver qué significa motilidad, que básicamente es el proceso en el cual se dan los movimientos de músculo a través de todo el tracto digestivo, en el cual vamos a lograr entonces el avance del bolo alimenticio y del quimo posteriormente. Teníamos que otra de las funciones era la digestión y la absorción de nutrientes, para lo cual tenemos una clase completa al respecto, y excreción de desechos, ¿verdad? Que habíamos mencionado que a nivel de tracto digestivo, en el intestino grueso, también llamado colon, era donde se daba la formación de las heces por medio de la extracción de agua y electrolitos de toda esa materia que nosotros consumimos, que, bueno, fueron alimentos en algún momento y que pues después del proceso de digestión y absorción ya se va formando la materia fecal como tal. Además, teníamos la función de protección o de barrera inmune que habíamos mencionado al por final de la clase pasada, que las uniones celulares entre las células, la redundancia del sistema digestivo, eran muy, muy justas, ¿ok? Es lo que conocíamos como las tight junctions o las uniones estrechas. Estas uniones estrechas entre cada una de las células que recubren el epitelio del tejido gastrointestinal permite que nada que no sea agua, electrolitos o macronutrientes a través de los diferentes transportadores entren en ese tejido. Entonces, así evitamos que, por ejemplo, microorganismos que acompañan a los alimentos, pues vayan a entrar y causarnos algún tipo de infección. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva quería que pusiéramos específica atención a la integración de los diferentes reflejos digestivos y de la información en general que se da en el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal
puede recibir estímulos que vienen de nivel local, como por ejemplo distensión a nivel estomacal o a nivel intestinal, presencia de alimentos, que pues obviamente eso es lo que nos va a causar esa distensión, aumento en la osmolaridad, ¿verdad? Porque pues los alimentos van a venir acompañados de electrolitos y de diferentes sustancias orgánicas que van a cambiar esa osmolaridad como tal del lumen intestinal. También hay estímulos como por ejemplo la secreción de ácido, ya sea aumento o disminución de este ácido, y pues estos se conocen como estímulos locales. Luego, con respecto a estímulos eh, cefálicos, estamos refiriéndonos a información que va a venir directamente del sistema nervioso central, como por ejemplo información que nosotros integramos a través de sentidos especiales, como lo es el gusto o el olfato. ¿Ok? Esta información que se integra tanto por estímulos locales o por estímulos que vienen del sistema nervioso central van a ser sensados por receptores, los cuales pueden estar igual ubicados dependiendo de dónde se encuentra el estímulo en diferentes regiones. Si el estímulo es local, es decir, a nivel de tracto gastrointestinal, pues esos receptores sensoriales van a estar ubicados justamente en el tracto gastrointestinal. Si el estímulo proviene del sistema nervioso central, pues esos receptores, estamos hablando receptores somatosensoriales que se encuentran igual en corteza somatosensorial, es decir, a nivel de cerebro y sistema nervioso central. Estamos hablando ya de sentidos como el gusto y el olfato. Estas dos recepción de los estímulos, ¿verdad? Dos tipos de receptores, ya sean de tracto digestivo o a nivel del sistema nervioso central, pues va a enviar señales, ya sea a la región cefálica cerebral, es decir, la misma integración de esos estímulos se va a dar en el sistema nervioso central, o si es de tracto digestivo, esa información va a ser enviada a interneuronas que se encuentran en el tracto digestivo. Y aquí es donde más me interesa dar énfasis. Vean que este cuadrito acá que está en gris, y lo mencionamos al final de la última clase, dice The Little Brain o Enteric Nervous System, el sistema nervioso entérico. Resulta y sucede que el tracto gastrointestinal posee un sistema nervioso propio, ¿ok? Intrínseco, autonómico. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo se autorregula, que no necesita en ningún punto información que venga del sistema nervioso central. ¿La recibe? Sí, puede recibir información también, ya sea estímulos o inhibiciones del sistema nervioso central. Sin embargo, no necesita, él tiene su propia automodulación y su propia autorregulación. Por eso es que se le conoce como el pequeño cerebro, ¿ok? Estas neuronas que pertenecen al pequeño cerebro, al sistema nervioso entérico, habíamos mencionado cuando hablamos de anatomía microscópica del tracto, que se encontraban en dos plexos. El plexo submucoso, ¿verdad? Que es el que se encuentra a nivel de la capa submucosa del tejido, y el plexo mientérico, que es el que se encontraba entre las dos capas de músculo en la capa muscular del tejido. Recordemos que teníamos la capa de músculo circular y la capa de músculo longitudinal. Este plexo mientérico se encuentra en medio, emergido en medio de estas dos capas musculares, ¿ok? Entonces, estos dos plexos son los que constituyen a ese famoso mini cerebro o pequeño cerebro del tejido gastrointestinal, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de integración de estos estímulos locales, por ejemplo, como la distensión, el aumento de la osmolaridad, la presencia como tal de alimentos que son integrados por receptores sensoriales y neuronas y que son enviadas a interneuronas esas señales para su integración, estamos hablando de justamente neuronas del sistema nervioso entérico, es decir, neuronas que se encuentran en esos dos plexos, ¿ok? Luego, esas dos formas de integrar las señales, ya sean interneuronas del tejido gastrointestinal o integración a nivel del sistema nervioso central, pues va a enviar información, ¿verdad? Aferencias a las neuronas ya efectoras del sistema nervioso entérico, que es este que tenemos acá en color morado. ¿Ok? Estas van a enviar entonces señales ya eferentes a los diferentes órganos o tejidos efectores, como por ejemplo lo son las fibras de músculo liso o las células exocrinas, es decir, que producen sustancias. ¿Cómo qué o por qué? Bueno, porque entonces al
las neuronas entéricas enviar señales eferentes a estos efectores, las células exocrinas, por ejemplo, pueden entonces secretar enzimas, secretar ácidos, secretar bicarbonato, y pues las células musculares entonces van a ya sea contraerse o a relajarse dependiendo del estímulo inicial que nosotros hayamos tenido. ¿Ok? ¿Claros con eso hasta acá? Sí. Sí, exacto, digamos, el pequeño cerebro o el sistema nervioso entérico, que es el nombre oficial, no necesita aferencias del sistema nervioso central, entonces actúa de una forma intrínseca, ¿verdad? Nosotros no coordinamos cuando, lo que mencionamos la clase pasada, cuando nosotros queremos contraer el músculo liso estomacal, cuando queremos contraer el músculo liso intestinal. Toda esta regulación y esta modulación es intrínseca. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de daño en corteza somatosensorial y, por ejemplo, perdemos el gusto, dígase, o el olfato, como cuando, por ejemplo, tenemos COVID, que es uno de los síntomas clásicos que se describieron para COVID, nosotros al perder el gusto y el olfato, que son parte de los estímulos que estimulan, para la redundancia, los receptores sensoriales a nivel de sistema nervioso central, nosotros no perdemos la movilidad gastrointestinal, ni perdemos la contracción del músculo liso gastrointestinal, porque la modulación y la integración de señales en el tracto es intrínseca, ¿verdad? Nosotros no ocupamos mandar señales desde el sistema nervioso central para que se dé esta modulación y estas diferentes contracciones y relajaciones del músculo liso. ¿Le respondí su pregunta? Sí. Ok. Ok, muy bien, excelente. Entonces, otra cosa importante que hemos estado mencionando es que este músculo liso del tejido gastrointestinal pues actúa de forma natural, de forma intrínseca, es decir, nosotros no le enviamos señales de contracción. Esto se da gracias a unas células marcapasos que se encuentran en el plexo mientérico y en el plexo submucoso. ¿Recuerdan cuáles otras células marcapaso habíamos mencionado durante este curso que eran súper importantes, que tenían automaticidad, es decir, que ellas automáticamente se despolarizaban y generaban entonces los potenciales de acción? ¿Qué otras células de nuestro cuerpo tienen esa capacidad marcapasos? Gliales. No exactamente, no, las gliales, el sistema nervioso central, sí, eh, están moduladas por estímulos y por diferentes sinapsis entre neuronas. Pero hay unas células muy, muy importantes. ¿Qué otro órgano nosotros no controlamos y no le decimos El contraigas? corazón, profe. El corazón, correcto. Entonces, vean que cuando hubiera una unidad de gastro, recuerden que en el nodo sinoatrial, en el corazón, teníamos células marcapasos, ¿ok? O las células sinoatriales, y estas células marcapasos del nodo sinoatrial tenían una automaticidad intrínseca, es decir, ellas solitas, por diferentes fluctuaciones de calcio y de sodio, que eran los electrolitos más importantes en esa regulación, ellas solitas se despolarizan y generan potenciales de acción. Gracias a esto, entonces nosotros es que podemos mantener entonces la homeostasis cardíaca, es decir, el corazón sigue latiendo sin nosotros tener que decirle contráigase, ¿verdad? Porque por dicha nosotros no tenemos que involucrarnos en esa función. Entonces, a nivel gastrointestinal tenemos unas células marcapasos también. Ellas solas se despolarizan y generan entonces diferentes potenciales de acción que van a estimular a las células de músculo liso para su eventual contracción. Estas células marcapaso que se encuentran en el tracto gastrointestinal se conocen como las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal pues tienen una similitud con las células marcapasos del nodo sinoatrial en este sentido de que se despolarizan intrínsecamente y automáticamente. ¿Ok? ¿Claros con esto? Sí, profe. Bueno, asumo que sí. Entonces, continuamos. Ahora sí, las últimas diapositivas que queríamos ver de esta clase era, espero que hayan repasado un poquito sobre músculo liso, sus características y cómo se genera la contracción en el músculo liso.
Em, Algunas de las características que teníamos del músculo liso son que, por ejemplo, varían dirección. Recordemos que el músculo esquelético es estriado y todas sus fibras están ubicadas en la misma dirección, ¿ok? Entonces, en orden de que se dé la contracción, esas fibras están ubicadas todas paralelamente y entonces decimos que posee una dirección, mientras que el músculo liso no la posee, varía su dirección. Las fibras están ubicadas, eh, pueden ser perpendicularmente unas a otras, paralelamente, inversamente, ¿verdad? Entonces no tienen una dirección, parecen una red en realidad esas capas de músculo liso. Contrario a las de músculo esquelético, que es bastante ordenado y que nosotros podemos ver las estriaciones, de hecho, de este músculo esquelético. Además, el músculo liso consume menos energía que el músculo esquelético. El consumo de ATP, que es la molécula energética vital de nuestras células, es mucho, mucho menor justamente en el músculo liso que el músculo esquelético. Y esto permite entonces que el músculo liso se mantenga contraído por muchos periodos largos de tiempo, contrario al músculo esquelético que pues es mucho más fatigable. Y ahí va esta otra característica, pues, perdón. El músculo liso es menos fatigable que el músculo esquelético, ¿ok? Está ligado justamente a el requerimiento energético y a cómo se genera el proceso de contracción como tal de ese músculo liso. También las contracciones de ese músculo liso son más lentas que en el músculo esquelético, ¿ok? Este músculo liso también actúa a diferentes longitudes. Recordemos que el músculo esquelético, que está además organizado en sarcómeros, tiene una longitud óptima de contracción. Esto no sucede en el músculo liso. No importa la longitud a la que se encuentren esas fibras musculares en el músculo liso para efectuar como tal la contracción, ¿ok? Entonces, podemos decir que el músculo liso actúa a diferentes longitudes de las fibras musculares. Además, contrario al músculo esquelético, no se organizan sarcómeros tampoco, ¿verdad? Hablamos que, al igual que con la dirección, es como una red, una maraña de fibras que están ligándose entre ellas y contraponiéndose entre ellas en diferentes direcciones, no está organizada en sarcómeros. Y pues lo principal que habíamos mencionado desde el inicio de la clase pasada es que el músculo liso es controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? No es inervado por fibras motoras, es decir, nosotros no controlamos cuándo mover ese músculo liso, sino que es autónomo, ¿ok? Recordemos que también en el músculo liso podemos tener contracciones de tipo fásicas, como estas dos que se encuentran acá arriba, o contracciones de tipo tónicas. Cuando nos referimos a contracciones básicas es que el músculo usualmente está relajado y algún estímulo estimula, valga la redundancia, una contracción fásica, es decir, un potencial de acción probablemente que acaba de estimular la contracción de este músculo liso y permite esa contracción aguda, es decir, rápida y efusiva. También teníamos contracciones tónicas. Las contracciones tónicas nos hacemos referencia o modulaciones tónicas es cuando tenemos un músculo liso que usualmente más bien está contraído, su estado basal es contraído, una contracción leve usualmente, y dado por algún estímulo es relajado en algún punto. Y esa relajación igual es usualmente bastante marcada. Entonces, cuando hablamos de tonicidad o de fásico, ¿verdad? Si las contracciones son tónicas o fásicas, hablamos de si el músculo estaba relajado y se contrajo o si más bien el músculo presentaba basalmente una contracción y se relajó en algún momento, ¿ok? Luego, ¿cómo se daba esa contracción como tal en el músculo liso? Bueno, aquí está esta imagen que resume muy bien cómo se hace contracción y que además ustedes habían visto con la doctora Aragón. Recordemos que entonces el estímulo inicial en una contracción de músculo liso es el aumento de calcio intracelular, ¿ok? Ese calcio intracelular puede venir del fluido extracelular, ¿verdad? O del LEC, así como también puede ser liberado de las reservas del retículo endoplasmático, ¿ok? Entonces, el aumento en esa concentración intracelular de calcio permite que el calcio se me vaya a unir a la calmodulina, ¿ok?
Este complejo de calcio-calmodulina me va a activar a la quinasa de las cadenas ligeras de la miosina o la MLCK. Entonces, una vez que el calcio-calmodulina me activa a la MLCK, esta MLCK me va a fosforilar a las cadenas ligeras de la miosina, ¿ok? En las cabezas de estas cadenas ligeras, ¿ok? Y esto me va a permitir también, entonces, por medio de la hidrólisis del ATP, que se dé la unión de la miosina con la actina y que se dé entonces por medio de esta unión ya como tal el ciclo de los puentes cruzados, ¿ok? ¿Qué pasa en la relajación? Bueno, en la relajación el calcio que se encontraba aumentado a nivel intracelular por diferentes transportadores sale de la célula o es de nuevo guardado, ¿verdad? O almacenado en el retículo citoplásmico. Entonces, pues obviamente, si no tenemos calcio, no se va a dar la unión del calcio a la calmodulina y no se puede dar entonces la activación de la MLCK, ¿ok? En ese caso, como no se da la activación de la MLCK, más bien la MLCP, la fosfatasa de la miosina, de las cadenas ligeras de la miosina, entonces va a quitar ese grupo fosfato que se había sido agregado por la quinasa de las cadenas ligeras y va a estimular entonces que la actina se suelte de esa miosina y que pues entonces se dé la relajación como tal del músculo, ¿ok? ¿Dudas con esto? Igual esto ya se había visto al inicio del curso, entonces ya deberíamos estar clarísimos, ¿cierto? ¿Todos claros? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok, excelente. Ujú. Entonces, nada más otro comentario con respecto a las diferencias en la contracción de músculo liso con el músculo esquelético, es que en músculo liso la contracción no siempre va a ser iniciada por un potencial de acción. El estímulo puede ser eléctrico, puede ser químico o ambos. Y vamos al inicio de la clase de motilidad ver un poco más a qué nos referimos con esto, de que la contracción no siempre es iniciada por un potencial de acción. ¿Ok? Y por último tenemos este cuadro que es un resumen de las diferentes características de cada uno de los tipos de músculo que poseemos en nuestro cuerpo. Acá vienen todas las características del músculo esquelético, las características del músculo liso y las características del músculo cardíaco. Vean que voy a ponerle énfasis a las diferencias de músculo liso con esquelético. El cardíaco ya ustedes lo vieron en la clase de, bueno, en la unidad de fisiología cardiovascular y han visto diferentes mecanismos de cómo se hace esa contracción, ¿verdad?, del miocardio. Pero con respecto al músculo esquelético y músculo liso, entonces rápidamente recordemos que el músculo cardíaco, perdón, el músculo esquelético bajo el microscopio se ve estriado, ¿verdad? Se ven las fibras ordenadas en forma de estriaciones a nivel de ese músculo esquelético, mientras que el músculo liso se ve smooth, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues liso. Y hablábamos que esto es porque el músculo liso no posee una dirección, sus fibras están ordenadas en cualquier dirección, entonces parece más como una red de fibras que se encuentran a lo largo del tejido. Entonces esto permite que cuando nosotros lo vemos al microscopio, un corte de tejido, no lo veamos en forma de estría, sino que se ve liso, ¿ok? Porque la disposición de esas células está hacia todas las direcciones. Además, el músculo esquelético, ya lo mencionamos, se organiza en sarcómeros, mientras que el músculo liso no se organiza en sarcómeros. Recordemos que el músculo esquelético tiene una morfología tisular multinucleada, es decir, las fibras musculares se fusionan entre ellas y parecen como si fueran una única fibra grande muscular con múltiples núcleos, mientras que el músculo liso no sucede esto. En el músculo liso, cada fibra muscular es una célula uninucleada, es decir, una única célula separada de las otras. No se da esa fusión como tal, como si en el músculo esquelético. Recordemos también que la contracción del músculo esquelético es rápida, mientras que la del músculo liso es mucho más lenta. Y que pues el control como tal del músculo esquelético es somático, es decir, nosotros controlamos la contracción del músculo esquelético por acciones motoras que vienen de corteza
motora, mientras que el músculo liso, su control es autonómico, es decir, por sistema nervioso autónomo y por ende nosotros no controlamos cuándo se da esa contracción y esa relajación. ¿Ok? Clarísimos con esto, porque ya terminamos, ahora sí, la clase de generalidades y vamos a entrar a ver, ahora sí, motilidad gastrointestinal. ¿Ok? Ese es el momento, chicos, para que aprovechen si tienen dudas de cualquiera de las partes de generalidades. Vamos a ver, en el chat dice, ya sea a nivel local o cefálico, el estímulo, el centro integrador va a ser el entérico. Más o menos, Cristian, porque en realidad depende del estímulo. El estímulo, si es un estímulo cefálico, es decir, por ejemplo, sentidos especiales como gusto y olfato, la integración del gusto y el olfato sí es en sistema nervioso central. Sin embargo, el sistema nervioso central va a mandar aferencias al sistema nervioso entérico y ahí entonces esas aferencias va a integrar la señal proveniente del sistema nervioso central. Pero vea que son como dos estímulos diferentes. Usted estimula olfato y gusto, ese estímulo se integra en el sistema nervioso central y el sistema nervioso central manda otro estímulo que puede ser, por ejemplo, dado por neuronas simpáticas o parasimpáticas y en el sistema nervioso entérico esa integración del sistema simpático y parasimpático se da y ya se da la efectuación como tal de los mecanismos gastrointestinales. Ya en la clase de motilidad vamos a detallar un poco más en eso también. Y la otra pregunta dice, cuando dan dolores de panza y debemos correr al baño, ¿es porque se da una contracción mayor a la normal? Sí, correcto, hay una mayor contracción de músculo liso. Igual vamos a ver ahorita en la clase de motilidad cómo se dan esas contracciones y a qué nos referimos y algunos estímulos que están promoviendo que se dé la fuerza de contracción y la frecuencia de contracciones en el músculo liso. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Ok, chicos. Entonces, vamos a abrir la otra clase. Ok, rapidito. Ok, si nadie tiene dudas entonces de la clase de generalidades y de contracción de músculo liso, entonces vamos a continuar con motilidad gastrointestinal. Ok, antes de que hablemos de cómo se dan los procesos de motilidad, es decir, de movimiento a través del tracto gastrointestinal, vamos a hablar un poquito del control neural del tracto gastrointestinal. ¿Ok? ¿Cómo se hace control de los movimientos de músculo y de todas las diferentes funciones del tracto? Nosotros tenemos que el tracto gastrointestinal puede estar controlado directamente por sistema nervioso central, ¿verdad? Que lo mencionamos hace unos minutos, o por su propia modulación, por el sistema nervioso entérico, por ese plexo mientérico y submucoso que tenemos en el tejido. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de control del sistema nervioso central, nosotros estamos hablando de un control extrínseco, es decir, que viene desde afuera, ¿verdad? Mientras que si hablamos del control propio del sistema nervioso entérico dado por estos plexos que tenemos a nivel de la submucosa y de la capa muscular, hablamos de un control intrínseco, ¿ok? Entonces recordemos, intrínseco es porque está ahí mismo en el tejido, extrínseco es porque viene desde afuera, en este caso del sistema nervioso central. Este control neural puede estar dado por fibras parasimpáticas o fibras simpáticas, ¿verdad? Dependiendo del estímulo inicial que nosotros tengamos. Como por ejemplo, hablábamos de cuando estimulamos gusto y olfato. Este control parasimpático o simpático van a tener características relativamente diferentes. Por ejemplo, a nivel parasimpático, esta modulación del tracto gastrointestinal está dado por dos nervios, por el nervio vago y por los nervios pélvicos. Recordemos, el nervio vago es el par craneal número 10. El nervio vago va a inervar el tracto gastrointestinal superior, yendo desde esófago hasta una pequeña región del colon transverso, mientras que los nervios pélvicos va a inervar
el resto de secciones que nos corresponden al intestino grueso. Entonces vean que en realidad el nervio vago casi inerva la totalidad del tracto gastrointestinal. Los nervios pélvicos lo que inervan ya son las regiones más distales del tracto gastrointestinal, que corresponden a el intestino grueso, como lo es una sección del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto, ¿ok? Entonces, vean, nervio vago casi en su totalidad controla tracto gastrointestinal, con excepción de algunas regiones de intestino grueso. Estos nervios, tanto el nervio vago como el nervio pélvico, van a mandar fibras parasimpáticas, ¿verdad? Hasta ganglios nerviosos, es decir, conjunto de neuronas, que se encuentran en ya sea el plexo mientérico, que recordemos que el plexo mientérico, como lo muestra muy bien esta figura, se encuentra entre las dos capas de músculo del tejido gastrointestinal, o si no, también estas fibras parasimpáticas pueden ir y luego estimular a ganglios nerviosos que se encuentran en el plexo submucoso, ¿ok? Entonces puede ser cualquiera de las dos opciones, que estimulen ganglios a nivel o hagan conexión con ganglios a nivel de plexo mientérico o a nivel de plexo submucoso. Si es a nivel de plexo mientérico, la estimulación, pues directamente entonces este ganglio va a mandar una neurona postganglionar, es decir, eferente, y libera diferentes péptidos neurotransmisores o neuromoduladores, ¿ok? Como por ejemplo la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo y la sustancia P, ¿ok? Vean que estas tres sustancias, la acetilcolina, péptido intestinal vasoactivo y la sustancia P, son liberadas por fibras del sistema nervioso parasimpático en aras de modular y estimular diferentes funciones en el tejido gastrointestinal. Luego, si la modulación o el control neural está dado por fibras simpáticas, estas fibras simpáticas provenientes del sistema nervioso central van a estimular ganglios simpáticos, los cuales, a diferencia del sistema parasimpático, estos ganglios no se encuentran en el tejido gastrointestinal, se encuentran fuera, usualmente a nivel de médula espinal, ¿ok? Entonces vean que esa es una diferencia, ténganlo muy presente, de el control neural y de la inervación a través del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. Los ganglios con los cuales hace conexión esas fibras preganglionares parasimpáticas, en el parasimpático se encuentran dentro de los plexos del sistema nervioso entérico, mientras que las fibras simpáticas hacen conexión con ese ganglio fuera del sistema nervioso entérico, ¿ok? Usualmente en médula espinal. Luego, cuando hablamos de este sistema simpático, entonces, estas fibras que vienen del sistema nervioso central hacen sinapsis en ese ganglio con una neurona postganglionar, que ese ganglio se encuentra afuera, ¿verdad? Usualmente en médula espinal, y se envía entonces desde ese ganglio una neurona postganglionar y una señal que es así, entonces va a ir a el plexo mientérico o el plexo submucoso, ¿ok? Y ahí es donde se va a dar la liberación como tal de los neurotransmisores o de los neuromoduladores que van a efectuar después pues la liberación de diferentes sustancias y diferentes funciones del tracto gastrointestinal, ¿ok? ¿Cuál neurotransmisor es liberado por las fibras simpáticas como modulación del tracto gastrointestinal? Norepinefrina, ¿ok? También es importante, chicos, mencionar que cuando hablábamos de la inervación parasimpática y del control neural parasimpático, hablamos del nervio vago. Bueno, resulta que el nervio vago está compuesto un 75% por fibras aferentes, es decir, que va a recibir estímulos de todo el tracto gastrointestinal y va a enviar esos estímulos, esa codificación de la información a ya sea el sistema nervioso central o al sistema nervioso entérico. Y otro 25% de esas fibras son fibras eferentes, es decir, que el mismo nervio vago, como lo vemos acá, es el que va a traer información ya sea del sistema nervioso central o del mismo plexo entérico, de los plexos del sistema nervioso gastrointestinal, y va a efectuar como tal la función de neuromodulación. A este tipo de conexión de la información
se le conoce como un reflejo vagovagal, ¿ok? Un reflejo vagovagal entonces es cuando el mismo nervio vago funciona como vía aferente y como vía eferente, es decir, la información es enviada a través del nervio vago y luego se codifica y la respuesta, ¿verdad? La vía eferente también es dada por ese mismo nervio vago, ¿ok? Entonces vean que el nervio vago tiene un papel muy importante a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Dudas con esto? ¿Todos claros? Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, cuando hablamos de control neural de tracto gastrointestinal, pero a nivel intrínseco, es decir, que se da por medio de neuronas que se encuentran en el sistema nervioso entérico, ya sea en el plexo mientérico o en el plexo submucoso, este pues puede recibir señales, ya sea directas de la mucosa, como por ejemplo estímulos químicos o estímulos mecánicos, dígase por ejemplo cuando comemos y se da la distensión estomacal, entonces cambios por ejemplo en las concentraciones de sodio, en ese lumen gastrointestinal, también pueden ser estímulos que no solo vienen directos de la mucosa como tal y del tracto gastrointestinal, sino que también pueden venir dados por sistema nervioso autónomo, ya sea de forma simpática o parasimpática, y entonces estos tres tipos de estímulos, ya sea autonómicos o directos por medio de cambios mecánicos o químicos en ese lumen intestinal, me van a modular como tal la liberación de neurotransmisores y de neuromoduladores en estos plexos mientéricos y submucosos, es decir, en el sistema nervioso entérico. En sistema nervioso entérico, las neuronas que se encuentran en estos dos plexos pueden liberar diferentes sustancias que son neuromoduladoras o neurotransmisores. Vean que cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo, eran sustancias muy en específico, ¿verdad? El sistema simpático liberaba norepinefrina, el sistema parasimpático liberaba acetilcolina, péptido intestinal vasoactivo y sustancia P. Pero cuando hablamos de neuromoduladores y neurotransmisores a nivel de los plexus mientérico y submucoso, es decir, en el sistema nervioso entérico, hay una amplia gama de diferentes sustancias neurotransmisoras y neuromoduladores, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, liberación de óxido nítrico, liberación de sustancia P, liberación de péptido intestinal vasoactivo, neuropéptido Y, acetilcolina, norepinefrina y la lista sigue ahí, pero puse solamente algunos ejemplos más comunes, ¿ok? Entonces vean que esto es modulación intrínseca, ¿ok? Y la modulación intrínseca puede ser, como lo vimos también en el esquema de el final de la clase de generalidades, puede ser dada directamente por sistema nervioso central, por medio del sistema nervioso autónomo, o por estimulación directa de ese lumen gastrointestinal, como por ejemplo cambio en distensibilidad, cambio en osmolaridades, cambio en con porcentajes de agua, de ácido, ¿verdad? Entonces, todo esto puede estimular como tal el control intrínseco del sistema nervioso entérico. ¿Dudas, chicos, con esto? Profe, no, solo tenía como una curiosidad que, por ejemplo, Sí, la cafeína también actuaría como un neurotransmisor o un neuromodulador, ¿verdad? más o menos. No se considera per se neurotransmisor, porque de hecho para una sustancia considerarse neurotransmisora tiene que cumplir ciertas características ya definidas fisiológicamente, como por ejemplo ser producida por una neurona. La cafeína no es producida por una neurona, la cafeína no es producida del todo por nuestro cuerpo, entonces no cumple la definición de neurotransmisor. Sin embargo, entiendo por dónde va su pregunta. Sí, la cafeína es una sustancia que puede neuromodular, eso sí, no es un neurotransmisor, pero sí puede neuromodular y puede estimular las contracciones del músculo liso gastrointestinal. De hecho, por eso es que a muchas personas la cafeína les da cuadros gastrointestinales asociados a diarrea, sobre todo cuando está en dosis muy altas, porque la cafeína estimula la contracción de músculo liso. Claro, Sí. sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, creo que tengo una en el chat, déjenme ver. Dice, profe, entonces hay reflejo intrínseco y reflejo del sistema nervioso central. Sí, correcto. Más que un reflejo,
no le diría reflejo, porque la palabra reflejo es cuando ya sea la integración en 7 pasos completa. Si hablamos de reflejo, por ejemplo, vago-vagal, pero cuando hablamos en este caso de modulación o control, esta sí puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca siendo, en este caso, ¿verdad? Que hablamos de que el mismo sistema nervioso entérico y neuronas que se encuentran acá en el tracto gastrointestinal modula y libera diferentes neurotransmisores para ese control neural. Y el extrínseco sí es el que está dado a través del sistema nervioso central, que viene a decir desde arriba, desde tronco encefálico. Y esta puede ser dada por fibras parasimpáticas o por fibras simpáticas. ¿Me quedó claro, Joel? Ah, no, Cristian era, perdón. Sí, se entendió. Ok, excelente. Ok, entonces ahora sí, chicos, vamos a entrar a motilidad. Entonces, habíamos comentado que cuando nosotros nos referíamos a motilidad, el término motilidad básicamente hace referencia a movimiento, a los diferentes movimientos que se generan a través del tracto gastrointestinal, empezando desde boca hasta la defecación, ¿verdad? A nivel de cuando ya expulsamos la materia fecal de los esfínteres anales. Para empezar, vamos a comentar un término importante que es el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es una serie de contracciones que empiezan cuando el estómago está vacío y terminan en el colon, ¿ok? Hasta la parte final del colon, es decir, recto y ano. Esta serie de contracciones, como bien lo menciono ahí, se da cuando el estómago está vacío, es decir, es un proceso que tenemos naturalmente y fisiológicamente, aunque nosotros no estemos ingiriendo alimentos. Este complejo motor migratorio, que es una serie de contracciones, tiene un patrón de ritmicidad aproximadamente de 90 minutos cada ciclo, ¿ok? Entonces, cada 90 minutos empieza esa serie de contracciones a nivel estomacal que se van a prolongar a través de todo el tracto, pasando entonces por intestino delgado y eventualmente por intestino grueso, ¿ok? ¿Cuál es la función del complejo motor migratorio? Bueno, complejo motor migratorio es un mecanismo que tenemos homeostático que promueve entonces la movilidad de la materia que tengamos a través de todo nuestro tracto gastrointestinal. Dígase usualmente en intestino delgado e intestino grueso, pues porque en estómago, si no hemos consumido alimentos, no vamos a tener nada. Vean que bien ahí lo dice que el estómago está vacío cuando se empiezan estas series de contracciones. Sin embargo, a nivel de intestino delgado, sobre todo en la parte distal, en el ilion, y por supuesto que en intestino grueso sí tenemos materia ahí acumulada, ¿cierto? Que es la materia que pues se ha ido absorbiendo todos los nutrientes de las comidas ingeridas en el pasado nuestro y se ha ido formando la materia fecal como tal después de la absorción del agua y de los electrolitos. Entonces, este complejo motor migratorio es un mecanismo homeostático, es decir, de balance, que permite entonces la adecuada movilidad de todos esos restos de materia orgánica que tenemos en nuestro tubo digestivo, ¿ok? Y vean que no está dada por ingestión de alimentos, ¿ok? Está dado por un patrón rítmico que dura aproximadamente 90 minutos cada ciclo, ¿ok? Ahora sí, entonces vamos a comentar un poco acerca igual de músculo liso. Al final de la clase de generalidades, yo les mencionaba que, contrario al músculo esquelético, las contracciones de músculo liso no siempre se empezaban por un potencial de acción, ¿cierto? Sino que podía esa contracción empezar desde antes de que hubiese un potencial de acción como tal. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, resulta y sucede que a nivel de músculo liso tenemos una característica que solo se presenta en este músculo que se conocen como las ondas lentas. Las ondas lentas no son potenciales de acción, ¿ok? Sino que son fluctuaciones despolarizantes y repolarizantes del potencial de membrana. Recordemos del inicio de este curso, ¿verdad? Cuando veíamos bioelectricidad, que toda célula tiene un potencial de membrana. Bueno, toda célula excitable tiene un potencial de membrana, es decir, un voltaje al cual esa célula es despolarizada y dispara un potencial de acción. Ese potencial de membrana lo conocíamos también como el umbral de despolarización o el umbral de disparo, o en inglés se conoce también como el threshold, como lo vemos acá.
En el músculo liso tenemos estas famosas ondas lentas, que las ondas lentas lo que hacen son fluctuar ese potencial de membrana de las células del músculo liso. Entonces, vean que en esta imagen que tenemos acá en la derecha, tenemos que en el eje Y tenemos voltaje. Aquí lo que estamos observando es actividad eléctrica. Entonces, vean cómo esta onda, si ven mi puntero, ¿verdad? Confírmenme porque si no, estoy enseñando en vano. Sí, ¿Se ve el se puntero? ve. Sí. Sí. Ok, excelente. Entonces, les decía que en esta onda, en este gráfico, vean cómo la onda empieza a subir y va cambiando ese voltaje en esa célula de músculo liso, ¿ok? A esto nos referimos con fluctuaciones despolarizantes. En este caso, cuando vamos así de subida, eso significa que el potencial se nos está haciendo menos negativo, es decir, se acerca cada vez más a ese umbral de despolarización, a ese umbral de disparo del potencial de acción, ¿ok? A eso nos referimos con una fluctuación, pero esta onda lenta luego tiene un proceso de repolarización también, que es en este caso la región de la curva o de la onda que va más bien haciéndose hacia más negativo, ¿ok? Entonces, eso es como se da la fluctuación en esas ondas lentas del potencial de membrana, ¿ok? Primero entonces se va repolarizando, es decir, se hace menos negativa y luego se vuelve más negativa, se repolariza. ¿Qué pasa? Que nosotros estas ondas lentas, esas repolarizaciones y esas despolarizaciones y repolarizaciones promueven como tal la contracción del músculo liso como tal, ¿ok? Entonces a eso nos referimos que en el músculo liso no siempre las contracciones están dadas por un potencial de acción. La contracción se empieza a dar desde que empieza el inicio de la onda lenta, ¿ok? ¿Por qué y cómo se dan estas ondas lentas? Bueno, los estímulos de estas ondas lentas pueden ser, por ejemplo, liberaciones de hormonas a nivel del tracto gastrointestinal, liberaciones, estímulos que vienen, por ejemplo, como tal en la comida, que pueden ser cambios en osmolaridad, la distensión, que ya hemos visto que se da a nivel de estos tejidos, y no siempre entonces esa contracción del músculo liso está asociado al disparo de potencial de acción. En el músculo liso, el potencial de acción lo que sí genera es un aumento en la fuerza y en la duración de la contracción como tal. ¿Ok? Vean que en este mismo gráfico de la izquierda que estábamos viendo, cuando la onda lenta empieza a disminuir ese umbral de disparo del potencial de acción, llega a un punto en el que ya se equiparan ese umbral, es decir, la célula se despolarizó hasta el punto que ya se puede dar el potencial de acción, ¿verdad? Alcanzó el umbral de disparo. Y estas rayitas que vemos acá, delgaditas, cada una representa un potencial de acción como tal. Entonces, la onda lenta disminuye, se vuelve menos negativo ese potencial de membrana, alcanza el umbral de disparo y se disparan los potenciales de acción, ¿ok? Hasta que entonces la onda lenta vuelve a descender, se va repolarizando y entonces se dejan de disparar potenciales de acción, ¿ok? Al, al tiempo, ¿verdad? Se vuelve a dar una onda lenta que comienza entonces a disminuir el potencial de membrana y si alcanza el threshold, el umbral de disparo, se dan como tal los potenciales de acción. Vieron acá en la otra imagen que tenemos al lado derecho, en la región de abajo. Entonces igual tenemos en el gráfico de línea roja, vean que la línea punteada es ese umbral de disparo de los potenciales de acción. En el eje ya tenemos ese potencial de membrana. Entonces la onda lenta comienza a darse esa despolarización y alcanza o no, dependiendo ese umbral. En este caso no lo alcanzó. Entonces la repolarización se da y baja la onda lenta. Luego viene otra onda lenta y resulta que este sí alcanzó el umbral de disparo del potencial. Entonces se dispara el potencial de acción y luego vuelve a repolarizar. Viene otra onda lenta, vuelve a alcanzar ese umbral de disparo y se da el potencial de acción. ¿Qué pasa? Aquí el estímulo era constante y entonces se dispara otro potencial de acción y en este caso vuelve a bajar ese umbral. Viene otra onda lenta, se dispara un potencial. El estímulo aquí se mantiene constante en el tiempo y se dan entonces múltiples potenciales de acción disparándose en esa célula de músculo liso hasta que el estímulo cesa y la onda entonces se repolariza. ¿Ok? Entonces, vean que esta es una característica que tiene diferente
el músculo liso de otros tipos de músculo de otras células excitables, las ondas lentas. Acá la contracción de este músculo no siempre está dada por potenciales de acción, sino por diferentes estímulos que pueden ser químicos, mecánicos o eléctricos, ¿ok? En este caso, en el músculo liso hablamos que los potenciales de acción lo que sí generan es un aumento en la duración de esa contracción y aumentos en la fuerza, porque como vemos acá, igual en el gráfico rojo, si yo tengo entonces múltiples potenciales de acción disparándose, vean acá abajo en la fuerza de contracción en azul, la fuerza de contracción va en aumento conforme se vayan disparando más potenciales de acción y la duración de esa contracción pues también va a estar aumentada. ¿Ok? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Todo claro? Todo claro. Ok. Tenemos un par de preguntas en el chat. Dice, ¿el patrón migratorio ocurre siempre cada 90 minutos o solo cuando el cuerpo está relajado? Esa es una pregunta muy interesante. El control del patrón migratorio te da siempre cada 90 minutos. Es un ciclo autorrítmico. Sin embargo, esa última parte de la pregunta, cuando está relajado, resulta sucede que ya vimos al inicio de esta clase que el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo, por fibras, por ejemplo, simpáticas o parasimpáticas, pueden modular como tal las contracciones y las diferentes funciones del sistema gastrointestinal. Resulta sucede que cuando uno, por ejemplo, no está relajado, es decir, cuando estamos en una situación de estrés, hay un aumento en el tono simpático, ¿verdad? Es decir, en el envío de información a través de fibras simpáticas. Este envío de información y estimulación a través del sistema nervioso simpático puede modular y que no se dé como tal las contracciones del complejo motor migratorio. Entonces, en resumen, como respuesta a la pregunta, si el complejo motor migratorio se da cada 90 minutos, porque es autorrítmico, es un ciclo. Sin embargo, por diferentes modulaciones, como por ejemplo del sistema simpático, en situaciones de estrés, se puede dar que el complejo motor migratorio no cumpla con su ciclo de cada 90 minutos y que tarde, ya sea más tiempo en darse ese ciclo, digamos que no sea a los 90 minutos, sino que sea a la hora y media, o que del todo, por ejemplo, en ya casos muy extremos, hay un detenimiento como tal del complejo motor migratorio. Y es cuando se habla de que hay una pausa gastrointestinal, que es bastante complejo y bastante peligroso. Eso, por ejemplo, pasa cuando una persona es sometida a una cirugía y anestesia generalizada, anestesia sistémica, como estamos sometiendo al sistema, digamos, el cuerpo, a un estrés externo, como lo es, por ejemplo, una anestesia sistémica. Usualmente esta anestesia y estos medicamentos usados causan un detenimiento del complejo motor migratorio. Entonces, de hecho, en la mayoría de cirugías que se utiliza anestesia sistémica, parte de los criterios de despacho de la persona del hospital, por ejemplo, es que ya haya podido retomar como tal su ritmicidad en el complejo motor migratorio y que se esté dando como tal la contracción y los movimientos a través del tracto gastrointestinal. Es decir, básicamente los cirujanos tienen que asegurarse que la persona haya podido ir al baño antes de dejar el hospital, porque si no, tienen que entonces usarse tratamientos ya farmacológicos para la estimulación como tal de las contracciones de músculo liso. Espero que le haya quedado claro, Nelly, y si no, ahí me pregunta. Otra duda que tenemos en el chat es, ¿por qué es que se da la despolarización de la onda lenta? Cristian, recuerde que hablamos al final de la clase de generalidades que teníamos células marcapasos a nivel de tracto gastrointestinal, que son las famosas células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal van a generar entonces estos cambios despolarizantes que permiten entonces la entrada de diferentes iones y eso es lo que me lleva a que se haga menos negativo el potencial de membrana de esas células de músculo liso. Entonces recuerde que es porque tenemos esas células que tienen patrón automático de despolarización a nivel de tracto gastrointestinal. ¿Todos claros, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar entonces ahora sí de motilidad en cada una de las regiones del tracto gastrointestinal, empezando por boca y esófago.
Entonces, a nivel de boca y esófago, tenemos dos procesos muy importantes que son la masticación y la deglución, o el reflejo de tragar. ¿Ok? En esta imagen podemos observar a nivel de gran escala cómo se da este proceso, sobre todo en forma anatómica y qué está sucediendo con cada una de las estructuras de boca, esófago y faringe que también está involucrada en este proceso. Entonces empezamos primero que cuando nosotros estamos comiendo, bueno, se da el proceso de masticación, que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la función del proceso de masticación. Y una vez que tenemos ese bolo alimenticio formado, gracias a la mezcla de los alimentos procesados con la saliva, ese bolo nosotros lo vamos a tragar, ¿cierto? El tragar, la primera porción de ese reflejo de tragar es voluntaria. Nosotros decidimos cuándo tragar, es decir, nosotros estamos masticando y pues cuando ya decidimos, nosotros tragamos conscientemente, es voluntario. ¿Qué proceso se da cuando nosotros decidimos ejercer el reflejo de tragar, que es la parte voluntaria? Bueno, la lengua empuja como tal ese bolo hacia la parte posterior de la cavidad oral. Una vez que el bolo es empujado con la lengua a la parte posterior de la cavidad oral, es presionado contra el paladar suave o el paladar móvil. Este que se encuentra en esta región de acá atrás, veámoslo acá, esto es paladar suave, va a generar y va a estimular que, por ejemplo, la epiglotis, que es esta que se encuentra acá en azul, se contraiga y tape esta región que vemos acá, que es la tráquea. ¿Por qué es importante que cuando el bolo estimula al paladar suave, que es esta región que tenemos acá, y manda un estímulo hacia la epiglotis para que se cierre la tráquea, es para que pase entonces como tal el bolo a través de la faringe y luego al esófago y podamos haber tapado con la epiglotis esta cavidad que tenemos acá, que es la tráquea. Esto lo hacemos porque pues si no tuviéramos este reflejo donde la epiglotis tapa como tal la cavidad de la tráquea, ingresaría parte del bolo alimenticio, alimentos a las vías respiratorias, lo cual pues es sumamente peligroso porque podemos tener entonces una asfixia como tal por partículas sólidas o líquido en las vías respiratorias. Luego entonces de que la epiglotis es tapada, pues el bolo entonces va a comenzar a descender a través de la faringe y del esófago. Este proceso de descender es dado tanto por contracciones de músculo a nivel esofágico como también por efecto de la gravedad, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo se dan estos procesos de motilidad y por qué son importantes? Bueno, tenemos que entonces a nivel de boca se da el proceso de masticación. La masticación, que ya lo mencionamos, es de carácter voluntario e involuntario. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros ingresamos entonces alimentos a nuestra cavidad oral. Nosotros decidimos empezar a masticar. Sin embargo, hay una parte que es involuntaria y es la secreción de saliva. La secreción de saliva en el momento que el estímulo, que es la presencia de alimentos a nivel de la boca, está dada, pues se da la secreción de esa saliva y nosotros no decidimos entonces que nosotros vamos a salivar, sino que es involuntario, ¿ok? La masticación tiene tres funciones básicas e importantes. La primera es reducir el tamaño de las porciones de esos alimentos. Es decir, nosotros nos comemos una galleta, hay personas que en la parte hay muchos pedacitos, hay personas que he visto que se meten una Oreo completa, por ejemplo, en la boca, pero la porción es muy grande. Entonces, una de las principales funciones de la masticación es reducir el tamaño de esas porciones, ¿verdad? Es decir, triturar lo más que se pueda esa comida para que hayan partículas muy pequeñas. La otra función muy importante que tiene la masticación es la lubricación como tal, tanto de la boca como de la faringe y del esófago, y esto se da por medio de la mezcla de los alimentos con la saliva, la cual en la clase de secreciones vamos a hablar de cómo se compone. Y la última función, que también es sumamente importante de la masticación, es mezclar los carbohidratos presentes en esos alimentos con la amilasa salival. ¿Okay? Que igual en la clase de digestión y absorción vamos a retomarla, qué es lo que hace la amilasa salival, pero básicamente nos ayuda en la digestión de los carbohidratos, empieza a romper los almidones presentes en los alimentos que nosotros estamos consumiendo.
Luego del proceso de masticación, entonces viene el proceso de deglución, que ya vimos en la diapositiva pasada cómo se da a gran escala. ¿Ok? ¿Qué sucede a nivel de los paladares, del paladar suave y de la epiglotis? Y cómo entonces este bolo alimenticio, una vez que la epiglotis estaba tapando la tráquea, se daba y comenzaba a bajar gracias a la contracción del músculo esofágico y a la gravedad que tenemos, ¿verdad? Ahí ayudándonos. La deglución, la primera porción ya vimos que es voluntaria. Nosotros decidimos tragar cuando empujamos ese bolo alimenticio con la lengua hacia la región posterior de la cavidad oral. Mientras que la porción faríngea y esofágica es involuntaria. En el momento que el bolo toca la región posterior de la cavidad oral, ¿verdad? Y sucede lo de que el paladar blando estimula el cierre de la tráquea por la epiglotis, esto ya es involuntario, ¿ok? Y vean que, digamos, si ustedes, es como con el reflejo de vómito similar, ¿ok? Cuando hay estímulos que van a llegar a cambiar el tono de el paladar blando y de la región posterior de la boca, hay reflejos involuntarios. Estos ya no son controlados por pensamientos propios y motores nuestros, ¿ok? Este centro de control, es decir, cómo se integra la información cuando tenemos entonces ese proceso de empuje del bolo alimenticio con la lengua, se da en el bulbo raquídeo. El bulbo es el centro de control de la deglución y del reflejo de tragar, ¿ok? Entonces, acá tenemos en esta imagen de la izquierda que tenemos la faringe y la región superior del esófago. Entonces, vimos que cuando empujamos ese bolo a través de la faringe y de que la epiglotis cerró la tráquea, esta región acá está dada esa contracción y ese paso del bolo alimenticio hacia el esófago por músculo esquelético, ¿ok? Este sí es músculo esquelético, entonces es inervación motor, ¿ok? Mientras que a partir de la segunda región del esófago, ya estamos hablando de músculo liso, entonces es contracción completamente involuntaria, ¿ok? Vean que acá se encuentra el esfínter esofágico superior y acá el esfínter esofágico inferior. Entonces, esto no los habíamos mencionado en la clase de generalidades, pero al igual que hemos mencionado durante las clases de gastro, los esfínteres lo que nos funcionan es como una división anatómica entre las diferentes cavidades que tenemos del tracto gastrointestinal, siendo el esfínter esofágico superior el que me va a dividir la faringe del esófago, mientras que el esfínter esofágico inferior me divide el esófago del estómago. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Todo clarísimo? Ok, entonces continúo. Ahora vamos a hablar entonces de qué sucede cuando entonces ese bolo alimenticio ya pasó por faringe y por esófago, ¿ok? A nivel estomacal, entonces después de que el bolo alimenticio pasó por ese esfínter esofágico inferior que se encuentra aproximadamente en esta zona, pues llega al estómago. Recordemos que en estómago estaba conformado por el fondo, que es esta región acá superior, el cuerpo, que es casi toda la porción principal del estómago, el antro, que se encuentra en esta región, como esta partecita más inferior, y el píloro, que es el que conecta a través del esfínter pilórico el intestino delgado con el estómago. A nivel estomacal, una vez que entonces el bolo pasa a través del esfínter esofágico inferior, se da la mezcla como tal de ese bolo alimenticio con la secreción ácida, ¿ok? Con el ácido clorhídrico. Esta mezcla del bolo con la secreción ácida es lo que va a formar el quimo. Nosotros hablamos de quimo cuando este bolo alimenticio es mezclado ya con ese ácido clorhídrico y empieza el proceso como tal de digestión de esos alimentos, ¿ok? Esta mezcla del bolo alimenticio con el ácido clorhídrico para formar el quimo se da gracias a movimientos contráctiles que suceden en el estómago, dado obviamente por el músculo liso que se encuentra acá, y que ese músculo liso se encuentra en mayor densidad en la región caudal del estómago, es decir, en el antro. ¿Ok? En esta región, en la zona antral,
es donde se tiene una mayor cantidad de fibras de músculo liso, una mayor densidad de las capas musculares. Entonces, acá es donde se va a concentrar la mayor cantidad de contracciones de ese músculo liso que permiten entonces la mezcla de ese bolo alimenticio con el ácido clorhídrico y la formación del quimo. ¿Okay? Esas contracciones que se dan en el antro y en el píloro del estómago se van a conocer como contracciones y movimientos de retropropulsión. Recordemos que entonces acá en la región final del píloro del estómago teníamos el esfínter pilórico y los movimientos de retropropulsión lo que hacen es que entonces se da la contracción del músculo liso a nivel estomacal. Esa contracción va a tender a empujar los alimentos, el quimo, contra el esfínter pilórico. Sin embargo, ese esfínter pilórico, como se encuentra cerrado, se encuentra contraído, ¿verdad? Va a generar que haya un movimiento de retropropulsión, es decir, vean que aquí la flecha va en dirección hacia el avance, ¿cierto? Como si fuéramos ya hacia el intestino delgado. Pues el esfínter, como se encuentra tónicamente cerrado, ese músculo liso se encuentra siempre contraído, excepto ciertos momentos que se relaja, permite que entonces ese quimo se devuelva y se dé otra contracción del estómago. Y entonces ese choque como tal del quimo contra el esfínter pilórico y el movimiento de devolverse y otra vez contraerse el músculo para su eventual choque contra el esfínter pilórico es lo que se conoce como la retropropulsión estomacal, ¿ok? Eventualmente, esta retropropulsión y esta contracción del músculo estomacal que permite entonces la mezcla de ese bolo con el ácido clorhídrico, pues eventualmente el esfínter pilórico va a relajarse por diferentes estímulos, ¿ok? Esos estímulos pueden ser, por ejemplo, hormonales, como la liberación de gastrina, por ejemplo, o estímulos mecánicos como la distensión como tal del estómago. Entre más volumen se tenga albergado en el estómago, más se distiende esas paredes musculares estomacales y eso permite entonces que haya un estímulo de relajación a nivel estomacal. ¿Por qué? Bueno, porque entonces entre más volumen tengamos contenido en el estómago, necesitamos que el esfínter pilórico se relaje y que entonces comiencen a pasar lentamente ese quimo hacia el intestino delgado para que se dé ya como tal la digestión y la absorción de los nutrientes. Ese movimiento y ese proceso en el que el esfínter pilórico se relaja y permite el paso de el quimo a través del esfínter pilórico y hacia el intestino delgado es lo que se conoce como vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico es entonces cuánto se tarda ese quimo y esa mezcla de alimentos con ácido clorhídrico en atravesar el esfínter pilórico y llegar al duodeno para la digestión y la absorción de los nutrientes. El vaciamiento gástrico toma aproximadamente 3 horas, chicos. ¿Ok? Eso es lo que toma aproximadamente que los alimentos por completo que hayamos ingerido pasen del estómago hacia el intestino delgado para su subsecuente digestión y absorción. ¿Ok? Este vaciamiento gástrico se puede ver eh, estimulado o inhibido por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático, por ejemplo, disminuye los potenciales de acción que se generan en ese músculo liso estomacal y en el músculo liso del esfínter pilórico. Mientras que el sistema nervioso parasimpático aumenta esos potenciales de acción. ¿Ok? Entonces, si nosotros, completando con la pregunta que había hecho la compañera Nelly ahora, por cierto, en el chat, si nosotros tenemos entonces una estimulación del sistema nervioso simpático ante situaciones, por ejemplo, de estrés o porque hay, por ejemplo, una liberación de cortisol, que es una hormona de estrés que también estimula el tono simpático, vean que el sistema simpático disminuye los potenciales de acción de estos músculos lisos. Entonces se disminuye la contracción como tal de este estómago y por ende entonces el vaciamiento gástrico va a tardar más. ¿Ok? Entonces, si tenemos estimulación simpática, el vaciamiento gástrico en lugar de tomar 3 horas, puede que tome 4 horas, 5 horas, dependiendo. ¿Ok? Mientras que el sistema nervioso parasimpático aumenta más bien los potenciales de acción de ese músculo liso, los cuales entonces aumentan la frecuencia de contracción y aumenta la fuerza de contracción. Entonces ahí es cuando entonces tenemos que el paso de los alimentos del estómago al intestino delgado se ve aumentado. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá?
¿Todo claro? Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar entonces del proceso de motilidad a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado tenemos dos procesos de motilidad caracterizados muy bien, que son las contracciones peristálticas y las contracciones segmentarias o segmentales. ¿Ok? Las contracciones peristálticas o la peristalsis es mediada tanto por la capa muscular circular como con la capa muscular longitudinal de ese músculo liso en el tejido gastrointestinal. Estas peristalsis lo que permiten es el movimiento de avance del quimo a través del intestino delgado. Entonces, igual recordando, si veníamos de estómago, el estómago está separado de intestino delgado por el esfínter pilórico. Entonces, conforme se va dando el vaciamiento gástrico, es decir, el paso de ese quimo a través de ese esfínter y llega a intestino delgado, en intestino delgado se comienzan a dar los procesos de digestión y absorción de nutrientes, que lo veremos en la clase de la próxima semana. Pero, ¿cómo se da el movimiento de ese quimo a través del intestino delgado? Bueno, es gracias a las contracciones peristálticas. Las contracciones peristálticas entonces lo que permiten es que haya una contracción en la parte posterior de donde se encuentra el quimo y una relajación del músculo liso en la posición anterior a donde se encuentra el quimo. Es decir, al frente de donde está el quimo y esa masa de alimentos mezclada con enzimas y con ácido y con todo, se relaja el músculo liso en la posición frontal y se contrae en la posición posterior. ¿Ok? Entonces esto permite que haya un avance como tal del quimo a lo largo del tubo digestivo. ¿Ok? Mientras que, entonces veámoslo aquí en el ejemplo, se da una contracción en la parte posterior y una relajación en la parte anterior a ese quimo. Entonces esta contracción en la parte posterior dirige y empuja, por así decirlo, ese quimo a través de ese tubo. Segundos después se vuelve a dar otra contracción detrás de donde estaba ese quimo y eso igual permite entonces el avance a través del tubo. Y así subsecuentemente se van dando contracciones de ese tubo digestivo en la parte posterior de donde se encuentra el quimo y relajaciones en la parte anterior. ¿Ok? ¿Cómo se da eso? Bueno, pues resulta que durante la peristalsis eh, al frente del bolo, ¿verdad? Se inhibe como tal el músculo circular y se estimula más bien el músculo longitudinal. ¿Por qué se da esto? Bueno, recordemos que cuando vimos en la primera clase, el músculo circular de la capa muscular del tejido gastrointestinal está dispuesto a digamos, a través de el tubo como formando un aro, ¿cierto? Entonces, si yo más bien al frente de ese bolo inhibo ese músculo circular, eso permite que entonces ese diámetro como tal del tubo digestivo se mantenga abierto, ¿ok? Y se estimula más bien aquí al frente del bolo la contracción del músculo longitudinal, porque el músculo longitudinal es el que se encuentra en esta dirección, en la misma dirección en la que se va a dar el movimiento del quimo. Entonces yo quiero que frente a este bolo el circular se inhiba para que el lumen como tal y el diámetro de este tubo se mantenga así abierto. Y más bien quiero que se contraiga el longitudinal, porque el longitudinal permite que entonces este músculo que se encuentra acá se contraiga y eso permite como atraer, por así decir, el quimo a través del espacio. Entonces, imagínense que tenemos como una oruga. Ustedes han visto una oruga moviéndose. Las orugas se mueven porque la parte posterior de ellas, es decir, la cabeza, se agarra de la superficie y luego se contrae longitudinalmente y arrastra la colita, la parte posterior, hacia donde estaba la cabeza. Entonces, básicamente, el músculo longitudinal es como si fuera una oruga, porque entonces el músculo longitudinal, a mantenerse contraído en esta región anterior al quimo, entonces se contrae aquí y jala hacia acá. Entonces, perdón, al jalar en esta dirección, el quimo va a avanzar a través de ese tubo y el músculo circular en esta región se mantiene inhibido porque ocupamos que ese tubo se mantenga abierto. ¿Qué sucede más bien en la región posterior a donde está el quimo? Pues lo contrario. En la región posterior, más bien tenemos el músculo longitudinal inhibido, porque aquí no queremos que el músculo jale, ¿verdad? Aquí lo mantenemos inhibido el longitudinal
Y aquí lo que vamos a contraer es el músculo circular, que justamente permite este proceso que se ve con estas flechas. El músculo circular se contrae y entonces disminuye el diámetro de ese tubo digestivo. Al disminuir ese diámetro, eso provoca un movimiento de propulsión y entonces el quimo avanza. Entonces vean que es un mecanismo sincrónico, donde en la parte posterior se contrae músculo circular y se inhibe longitudinal. En la parte anterior es al revés, se relaja el circular y se contrae el longitudinal. ¿Ok? ¿Claros con eso? Sí, ok. Aparte entonces de los movimientos peristálticos o de las contracciones peristálticas que se dan en el intestino delgado, también tenemos otro tipo de movimiento que son las segmentaciones. Las segmentaciones tienen una función de mezcla, más no de avance, ¿ok? El avance a través del tubo del quimo se da por medio de las contracciones peristálticas. Las segmentaciones lo que permiten es la mezcla de estos alimentos con las diferentes secreciones que tenemos a nivel del intestino delgado. Esas secreciones son, pues obviamente, enzimas digestivas que produce el mismo intestino, también moco que se produce ahí mismo en el intestino delgado y otras secreciones que vienen, por ejemplo, de páncreas o de la bilis, que lo vemos en la clase de secreciones, las cuales estas secreciones pancreática y biliar son depositadas en este intestino delgado y entonces las segmentaciones, las contracciones segmentales permite que se mezcle ese quimo con todas estas secreciones y estas enzimas necesarias para la digestión. ¿Okay? ¿Cómo se da estas secreciones? Bueno, aquí tenemos una imagen. Perdón, estas contracciones. Estas contracciones segmentales básicamente lo que hacen es contraerse en múltiples puntos al mismo tiempo de ese intestino delgado. Entonces vean las flechas rojas acá que se están dando esas contracciones en múltiples puntos, pero esas contracciones segmentales están dadas por músculo circular, no por músculo longitudinal. Entonces, como es dado por músculo circular, lo que sucede es que hay una disminución del diámetro de ese tubo digestivo. Entonces, vean las flechas acá, se disminuye este espacio donde se está dando la contracción y eso permite entonces que los alimentos que se tiene a los lados de donde se está dando esa contracción se mezcle con la región que le prosigue, ¿ok? Entonces vean acá, las contracciones además se dan en sitios alternados, no siempre en el mismo sitio. Entonces vean que acá primero teníamos contracción acá y acá. Entonces los alimentos se mezclaron y luego, unos segundos después, la contracción se da en sitios diferentes a donde se dieron las primeras contracciones y esto permite que se mezclen esos alimentos y ese quimo con todas las secreciones que tenemos presentes en ese intestino. ¿Claros con eso, chicos? Sí, Sí, ok. Entonces continuamos ahora con intestino grueso. En intestino grueso, entonces tenemos igual segmentaciones en ese intestino que tienen la función de mezcla. ¿Y a qué me refiero con segmentaciones? Este que teníamos acá, contracciones segmentales, igual que en intestino delgado. Entonces, en intestino grueso también tenemos ese tipo de contracción del músculo liso circular que permite entonces que se dé la mezcla de ese quimo con las diferentes secreciones que tenemos ahí, que a nivel de intestino grueso, pues la secreción que va a preponderar más es moco y cloruro de sodio, NaCl, ¿ok? Entonces, en intestino grueso, estas contracciones se dan eh, de una a 3 veces al día, ¿ok? Y estas contracciones que se dan de una a 3 veces al día, segmentales, van a generar un movimiento que se conoce como movimiento en masa. ¿Por qué se llama movimiento en masa? Bueno, porque permite el movimiento de grandes distancias y de grandes volúmenes de materia a través del intestino grueso. Vean que son pocas las veces que se dan estas segmentaciones a nivel de el intestino grueso, de una a 3 veces al día. Y es lo que uno usualmente conoce cuando siente como ganas de ir al baño, como que uno dice, algo está pasando, ¿verdad? Y siente una contracción y despuésito, unos par de minutos después de eso, usted siente como la necesidad de ir al baño. Bueno, porque estos movimientos en masa permiten el desplazamiento de grandes cantidades y grandes volúmenes de materia a través de grandes distancias. Entonces, estos movimientos en masa básicamente lo que hacen es impulsar por las diferentes secciones del colon como tal, ya sea el ascendente, el transverso, el descendente o el sigmoides y el recto,
el empuje de esa materia fecal que se ha estado formando por la absorción de agua de ese quimo y posteriormente la defecación como tal. A este movimiento de masa es generado por un reflejo. Este reflejo se conoce como el reflejo gastrocólico. Esto se da porque distensiones estomacales promueven estos movimientos en masa. Entonces, si ustedes lo notan, los movimientos a nivel de intestino grueso usualmente están dados después de que se da ingesta de alimentos, porque la distensión estomacal promueve justamente por diferentes liberaciones de hormonas, como lo es la CCK y la gastrina, la generación de estas segmentaciones y de estos movimientos de masa que van a arrastrar entonces esa materia fecal hacia la disposición final de ese colon, que sería el recto, y posteriormente pues da al ano y evocar el reflejo de la defecación. ¿Okay? Entonces vean que el reflejo gastrocólico es cuando nosotros ingerimos alimentos y esa distensión estomacal promueve este movimiento en masa, y ese movimiento es estimulado por el sistema nervioso parasimpático o por hormonas como la CCK y la gastrina. ¿Ok? ¿Dudas con esto, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo clarísimo? Ok. Entonces vean que ya vimos cómo se da el movimiento como tal durante las regiones del tracto gastrointestinal, empezando con boca y esófago, donde teníamos la masticación y la deglución, que cada una posee un componente voluntario y un componente involuntario. Luego pasábamos a estómago, donde se da la mezcla por retropropulsión, ¿verdad? Que es el mecanismo principal por el cual se da esa mezcla del bolo alimenticio con el ácido clorhídrico y que eventualmente va a permitir a través del vaciamiento gástrico el paso de ese bolo hacia intestino delgado. En intestino delgado vimos que se da contracciones segmentarias que tienen una función de mezcla y contracciones peristálticas, las cuales tienen un mecanismo controlado de inhibición o de contracción del músculo circular y longitudinal en las diferentes partes de ese intestino. Y a nivel de intestino grueso, pues vimos que entonces igual se dan segmentaciones que tienen función de mezcla, que se conocen como movimientos en masa, y estos movimientos en masa son estimulados por ingesta de alimentos a través del reflejo gastrocólico. ¿Ok? Entonces vean que ya hice un leve resumen al final de toda la clase de motilidad. ¿Ok? Porque con esto ya terminamos motilidad. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta que les haya quedado, chicos? ¿Todo claro? Ok, bueno, si nadie entonces tiene una pregunta ni de motilidad ni de la primera clase de secreciones, de generalidades que terminamos hoy, hasta aquí lo vamos a dejar. Hoy teníamos que ver la clase de secreciones también, pero como ustedes notan, yo hablo bastante y entonces no me va a dar tiempo de ver secreciones porque pues ya estamos cercanos a salir. Lo que vamos a hacer es que la clase de secreciones se las subo en mediación, en un videito de Zoom. Igual no va a sobrepasar los 50 minutos, ¿verdad? Que es lo que debe durar cada clase. Y ahí entonces ustedes la pueden tener en el video para que la puedan observar durante el fin de semana, e igual me pueden escribir. Ven que aquí queda en ambas clases, al final está mi correo y cuál es mi oficina en el departamento de fisiología, que es en el segundo piso, la oficina número 29. Es al puro final del pasillo del departamento de fisio. Yo comparto oficina con la doctora Aragón y con la doctora Navarro, que tal vez ustedes ya han ido a consulta con ellas ahí, entonces pueden ubicarme o escribirme un correo si tienen dudas de cualquiera de estas dos clases o de la clase de secreción que va a estar subida a más tardar hoy a las 5 de la tarde, porque probablemente de una vez ahorita la grabo, ahorita en la mañana, y se la subo de una vez la de secreción. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Gracias. Sí, Todo profe. claro, profe. Gracias, profe. Hasta Ok, luego. perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Bueno, profe, gracias. Chao, gracias.